Les quiero mostrar un circuito oscilador. Un circuito oscilador es un circuito que está variando permanentemente su voltaje. Hasta ahora, todos los circuitos que hemos visto nosotros, un LED determinado prende o apaga dependiendo de la luz, de la temperatura o que prende o apaga una llave. Un oscilador es un circuito que solito prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Vamos a empezar a usar circuitos integrados, ahí vamos a ver todos los osciladores que hay, vamos a armar muchos circuitos osciladores, pero sin necesidad de usar un circuito integrado, solamente con transistores podemos utilizar y podemos armar un oscilador. ¿Cuál es el secreto? ¿Recuerdan cuando vimos el tema de capacitores? Que uno de los usos de un capacitor en un circuito electrónico es medir tiempo. Entonces, yo puedo diseñar un circuito en el cual un capacitor se comienza a cargar. Cuando llega a un determinado nivel, prendo un LED o apago un LED. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo interesante de eso? Que una vez que el capacitor se cargó, yo de alguna forma lo descargue. Cuando se descargue, ese LED que por ahí se prendió, ahora se apague. Y si se vuelve a cargar, se vuelve a prender. Entonces, si yo logro que un capacitor esté permanentemente cargando y descargando, puedo prender y apagar en forma automática un LED. Si puedo prender y apagar un LED, le puedo conectar, por ejemplo, un relé y con eso prender y apagar cualquier cosa. Piensen, por ejemplo, en un auto, las luces de la baliza. Usted aprieta en un botón y hay luces que prenden y apagan, prenden y apagan, prenden y apagan. Eso es un oscilador. O sea, el auto adentro tiene un circuitito oscilador que hace prender y apagar las luces de la baliza. Lo mismo, la luz de giro, cuando ustedes ponen la luz de giro, hay una luz que prende y apaga, prende y apaga. Hay algún circuito oscilador que tiene el auto que hace prender y apagar la luz de giro. ¿De acuerdo? O sea, son circuitos sumamente comunes que se ven en todos lados. La cuestión es hacer uno electrónico sencillo, ¿de acuerdo? Y bueno, se puede hacer con transistores sin necesidad de usar circuitos integrados. Bien, les voy a compartir pantalla. El circuito es básicamente este. Yo acá estoy poniendo 3 LED y, o sea, 3 LED en serie, podría ser uno solo, ¿de acuerdo? Les pongo 3 porque el efecto es más simpático. Con un transistor, emisor común conectado como siempre, al ser 3 LED, la resistencia en vez de un K es de 690 para que nos pase 10 miliamperes. Podría ser un solo LED. Y de este lado hago lo mismo, otros 3 LED con una resistencia de 690 con un transistor. ¿Está bien? De un lado pongo resistencia de 22K, que va a hacer que este transistor sature, y otra resistencia de 22K, que va a hacer que este transistor sature. ¿Cuál es el secreto? Hay dos capacitores electrolíticos conectados entre el colector de un transistor y la base de otro. Entre el colector de un transistor y la base de otro. ¿Está bien? Yo lo voy a hacer funcionar. En el simulador, también yo acá le estoy agregando un pulsador que en la realidad no haría falta, y ese es el efecto, ¿ven? O sea, prende uno y prende otro. Yo podría poner LED de un lado y nada del otro, y entonces tendría LED verde, LED rojos que prenden y apagan. ¿De acuerdo? Les puse 3 rojos y 3 verdes por el efecto. Nada más que por eso. Bien, ¿cómo funciona este circuito? Es muy sencillo, funciona en base a los capacitores. ¿Está bien? Vamos a analizarlo en base a
los capacitores. Yo tengo este capacitor conectado entre este colector y este colector. Bien. Vamos a suponer que este transistor está en zona de corte. Supongamos, está en zona de corte, o sea, no está funcionando. Todos los LED están apagados. O sea, yo acá voy a tener, debería tener casi los 12 volts. En realidad, como hay LED, me baja, vamos a suponer que haya 10 volts, 9,89 que me dice acá. ¿Qué voy a tener de este lado? Esta base, entre base y emisor, jamás puede haber más de 0,7. O sea que acá voy a tener 0,7 volts. ¿Está bien? Si acá tengo casi 10 y acá tengo 0,7, este capacitor se me va a cargar. ¿De acuerdo? Este capacitor se va a cargar. Yo supuse que este estaba en corte. Ahora, este también tiene su resistencia. ¿Está bien? Entonces, en realidad debería estar en saturación. Con lo cual, este capacitor también debería estar en este capacitor cargándose. Vamos a suponer, tengo este que está en 10 volts y este que está en 0,7. Este capacitor se está cargando. Se va a cargar rápido, porque la resistencia de arriba, que es de 900K, se va a cargar rápido. ¿Está bien? Vamos a suponer que este transistor ahora pasa a saturación. Supongamos, después vemos por qué. Si pasa a saturación, ahí tengo 0,2 volts. ¿Está? Pero ¿qué pasó? Este transistor estaba cargado. Estaba cargado, vamos a suponer que con 9 volts. Estaba cargado con 9 volts. Y acá de repente los 9 volts se me convierten en 0,2. Piensen, ojo, piensen. Acá tenía 9 y bajó a 0,2. Y este capacitor estaba cargado. ¿Qué voltaje voy a tener en esta patita de abajo del capacitor? Si estaba cargado en 9 volts y ahora, esta pata pasó a tener 0,2, esta de acá abajo pasó a tener un voltaje negativo. Pasó a tener un voltaje negativo. El capacitor, al estar cargado, me está entregando menos voltaje por debajo de cero. ¿Está bien? Acá el simulador me dice que me está entregando menos 6,5 volts. ¿Entendido ese razonamiento? O sea, yo tenía el capacitor cargado, cuando pasé esta pata a 0,2, el capacitor cargado me está dando acá abajo menos 6 volts. Esto menos 6 volts respecto de masa. Acuérdense que cuando estamos tomando voltaje absoluto, este punto tiene menos 6 volts respecto de masa. Entre base y emisor, ahora tengo menos 6 volts. ¿Qué pasó? Quedó polarizado en inversa. Al quedar polarizado en inversa, es como un diodo conectado en inversa, no conduce. No conduce. Un diodo con una base emisor polarizado en base con un valor negativo, el transistor no conduce. O sea que este transistor está en zona de corte, porque este voltaje en base es de menos 6 volts. Si está en zona de corte, acá tengo 9 volts, ¿está bien? Y me está haciendo cargar este capacitor. ¿Estamos hasta ahí? Me está haciendo cargar este capacitor. Este transistor me está teniendo 0,7 volts, está conduciendo, tiene 0,2 volts acá, está en saturación, me está dando voltaje negativo acá y este está en zona de corte. O sea, este capacitor puso en zona de corte
a este transistor y automáticamente este quedó en saturación por la resistencia de arriba que viene. Ahora, este capacitor que está cargado se va a empezar a descargar. ¿A través de qué resistencia se va a descargar? Base emisor está conectado en inversa. No se puede descargar a través de ahí. Se va a descargar a través de la resistencia de 22K. ¿De acuerdo? Fíjense, yo tengo fuente de 12 volt. Ahí arriba tengo 12 volt. ¿Cuánto tengo acá? Menos 6,53 volt. O sea que esa resistencia, ¿está bien? Me está recibiendo 15,61 volt. ¿De acuerdo con eso? O sea, porque son los 12 más los menos 6,6 del capacitor. O sea, tiene un voltaje negativo. Entonces, el capacitor se va a descargar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque normalmente esta resistencia va a querer, si no estuviera el capacitor, acá va a querer 0,7 volt, que es como está acá. Va a querer que el transistor sature. ¿De acuerdo? O sea que el capacitor se va a descargar, se va a descargar, se va a descargar. En algún momento este voltaje, que es negativo, va a llegar a 0, va a llegar a 0,7 volt y va a saturar el transistor. Cuando sature este transistor, los LED prenden, esta patita de 9 volt pasa a 0,2, este capacitor que estaba cargado me va a pasar este punto a menos 6 volt y este va a ir a zona de corte. Al ir a zona de corte, este capacitor se va a empezar a descargar a través de esta resistencia. ¿De acuerdo? Y con eso vamos logrando el efecto este de oscilador. Yo acá estoy graficando, ¿está bien? Los voltajes. El rojo, fíjese que estoy usando el osciloscopio. Entre A y B estoy midiendo voltaje en el capacitor, ¿de acuerdo? Estoy midiendo voltaje en el capacitor. Y entre C y D estoy midiendo voltaje entre base y emisor. Entonces, el rojo es voltaje en el capacitor. El capacitor se me carga, ¿ven? Se carga muy rápidamente. Muy rápidamente, porque se carga a través de la resistencia de 690. Se carga muy rápido. ¿De acuerdo? Se carga muy rápido. El tema es que el otro capacitor es el que se está descargando. En algún momento, el otro capacitor que se descarga me hace el cambio. Entonces, fíjense, entre base y emisor tenía 0,7 volt. De repente paso a tener menos 9 volt. ¿De acuerdo? Y entonces ese transistor que estaba en zona de saturación pasa a zona de corte. El capacitor se empieza a descargar lentamente, ¿ven? Se empieza a descargar lentamente. Ese voltaje es el voltaje que está variando acá. Si el capacitor llega a 0 volt, ¿está bien? Yo voy a tener 0 volt entre base y emisor. En algún momento, el voltaje entre base y emisor llega a tener 0,7 volt. Fíjense que el capacitor va a tener un voltaje negativo, chiquitito, está bien, de 0,7 volt. Cuando llegue esos 0,7 volt, automáticamente el transistor comienza a conducir. Al comenzar a conducir va automáticamente a saturación y hace que el otro transistor pase a zona de corte. Este capacitor se comienza a cargar rápidamente
y el otro se va a descargar. ¿De acuerdo? O sea, es ese tipo de efecto. ¿De acuerdo? Acá me estaría faltando graficar los otros, el otro capacitor. ¿Está bien? Pero a mí me interesa eso. Lo que está haciendo es la descarga del capacitor hace que el transistor se mantenga en zona de corte hasta que llegue a los 0,7 voltios. Entonces, estamos obteniendo un circuito oscilador, ¿está bien? Solamente con dos transistores y dos capacitores. Si el capacitor fuera de menor capacitancia, le vamos a poner de 10 microfaradios en vez de 100, ¿qué pasa? Se va a descargar mucho más rápido. Entonces, la oscilación va a ser mucho más rápida. ¿De acuerdo? Es sencillito. Vamos a suponer que le dejo 100, no sé por qué me sigue marcando 10, 100, 100, bien. Y ahora, supongamos, esa resistencia le voy a poner un resistencia variable. ¿Está bien? Conectada en el mismo lugar. Y acá y acá. Bien, vamos a poner una resistencia variable de 50K. Entonces, está oscilando prácticamente igual que antes. Si yo le doy poquita resistencia, ¿qué va a pasar? ¿Ven? Cuando esta resistencia es mucho menor, ¿está bien? Este capacitor se me va a descargar mucho más rápido. Entonces, el LED rojo va a estar prendido menos tiempo y el LED verde va a estar prendido más tiempo. Si le doy más resistencia, va a ser al revés. El LED rojo va a estar más tiempo y el LED verde va a estar menos tiempo. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos entonces el efecto oscilador, donde, vuelvo a insistir, podemos poner dos resistencias distintas y entonces está más tiempo un LED que otro, o las dos resistencias iguales con los dos capacitores iguales, y entonces tenemos un oscilador donde está al mismo tiempo los dos juegos de luces prendidos. Bien, este circuito en realidad otros años yo se lo daba ya a esta altura del año y lo armábamos no en protoboard, sino en una plaquetita y soldábamos componentes. O sea, era una prueba de práctica de soldadura. Les enseñaba a soldar y hacíamos este circuito chiquitito en una plaquetita de 3 por 3 centímetros y lo teníamos con una fuente que en realidad en vez de una fuente usábamos una batería de 9 volts. ¿Está bien? O sea, yo les muestro el circuito, es el mismo, nada más que vamos a tener otros valores. Una batería de 9 volts, la resistencia pasa a ser de 470, capacitores de 100 micro, resistencia de 10K. Y dos transistores BC548. Entonces, teníamos un circuito portátil. Yo este circuito lo tengo armado, no lo tengo acá. Lo tengo en el Centro 25, en el taller de electrónica. Entonces, si no, se lo mostraría. ¿Está? Pero este circuito, si yo
le poníamos un pulsador directamente a la fuente. Cuando apretábamos el pulsador, entraba a oscilar. Si yo suelto el pulsador, obviamente deja de oscilar. Entonces, por ejemplo, si ustedes andan en bicicleta o van por la calle, lo ponen como luces atrás de la bicicleta y tienen un rojo verde para indicar a los autos que hay una bicicleta delante. ¿Está? O sea, es un circuito que nos permitía tener algo portátil que funcione, con componentes que no son caros, sabían LED, resistencia, capacitores. Hacíamos práctica de soldadura y ustedes aprendían a soldar y aprendían a soldar resistencias, LED, capacitor y transistor. ¿Está bien? Bueno, esa práctica quedará para cuando tengamos clases presenciales. Bueno, esto es todo. Lo que yo les quería justamente era mostrar un circuito oscilador hecho con transistores. Este circuito, si lo buscan en internet, está por todos lados. Es un circuito sumamente conocido, pero está interesante tenerlo y saberlo y entender cómo funciona.